Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostborn y hoy vamos a estar hablando de este mini evento que tenemos activo en el juego global, sí, este evento que salió el domingo y dura hasta el domingo siguiente porque hay mucha gente que me pregunta: Javi, no entiendo esto, Javi, ¿dónde consigo lo otro? Javi, ¿cómo es esto? ¿Qué recompensa busco o cuál compro? Bueno, todo eso vamos a estar mencionando y hablando en este video, así que espero que se suscriban, activen la campanita, dejen un hermoso like y ayuden a crecer como venimos creciendo. Ahora sí, vámonos para abajo. Bien, gente, y estamos acá en el evento. Entonces tengan en cuenta de que obviamente que nosotros podemos conseguir o craftear todas estas cosas. Por ejemplo, hay gente que me dice: yo voy a estar buscando el báculo de ira, que con un báculo azul, en realidad con báculos verdes, vos podés craftear báculos verdes. Podés conseguir 3 de esto, uno de esto, y vas a estar pasando un báculo verde a uno azul y después el azul lo pasas a uno de ira. ¿Es rentable? No, sí, no sé, 6 de arce terminas gastando. No está mal. El tema es que tienen que tener en cuenta el tema del carbón. ¿Sí? El carbón es lo que te va a estar limitando en todo en este evento. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque todo lo podemos comprar. O sea, vos si tenés monedas podés comprarte un traje entero con monedas o podés comprarte directamente los recursos con monedas. Pero tengan en cuenta de que el carbón, las únicas dos, o sea, esto se encuentra en zona de farming. ¿Sí? Hay gente que me dice: ¿dónde sale el alicate? Bueno, el alicate lo dice acá. Se puede encontrar en cofres de todo Migran. Migran es la ciudad donde vivimos, donde estamos. Entonces quiere decir que en cualquier cofre del juego podés encontrar estos alicates. Puede salir en Odín. La verdad que no fui a Odín a abrir cofres, pero en zonas verdes, amarillas, rojas, en zonas secretas, en todos lados abrís. En el norte abrís y puedes conseguir estos alicates, ¿no? Después, el petróleo el aceite encantado se puede encontrar en cofre de tumba. Así que lo mismo, vas a una tumba en zonas amarillas, rojas o en zonas secretas y puedes conseguir esto, ¿sí? Así que ahí está el tema este. Y después el mineral mágico se pueden conseguir extrayendo hierro en cualquier zona. Zonas verdes, amarillas, rojas, en el norte, en todos lados. Si cuando veas una mina de hierro puede ser que salga este mineral mágico. Entonces los tres objetos se puede farmear y vos podés estar todo el puto día farmeando esto y consiguiendo todo lo que quieras. Ahora, ¿cuál es el tema? Que el carbón solamente se puede comprar o se puede conseguir en este lugar con moneda de plata, pero solamente 3 al día. Uno, 2, 3. Y no puedo conseguir más hasta el siguiente día. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si ustedes empezaron ese mismo día, si recuerden que esto salió el domingo a las 21 horas Argentina y a las 3 de la mañana ya reinició. O sea, el primer día hubo muy pocas horas para conseguir estos 3 primeros carbones. Si vos conseguiste esos 3 primeros carbones, vas a tener un total de 21 carbón que vas a poder conseguir con monedas de plata. Y después el resto de los carbones los tenés que comprar con monedas de oro a 10 moneditas cada uno. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Si vos querés el arma nueva sale 18 carbones, ocupa 18 carbones. Entonces quiere decir que si vos reclamaste el domingo o no reclamaste el domingo, vas a poder solamente hacer un arma de esta y ya te quedaste sin carbón. Entonces lo único que vas a tener que estar haciendo es conseguir 4 aceites, conseguir 6 alicates, conseguir el mineral mágico y ya te crafteas tu masa y listo. Te quedas con la masa legendaria, ¿sí? Ahora, si vos querés los trajes, bueno, tengan en cuenta que los trajes ocupa 2, 4, 5, 6, 7, 8 nada más, ¿sí? Todos los trajes ocupa 8. Entonces, ¿qué pasa? Si vos te haces un traje, ya sea de mago, porque te gusta o porque usas magos, son 8 de estos. Ahora, si querés el traje de persecutorio, ya son 8 y 8, 16. Y si querés el de guardián, ya no te alcanza. ¿Por qué? Porque son 16, 17, 18, 19, 20. ¿Sí? Te alcanzaría para hacer 2 trajes y 2 piezas. Y después estos los deberías comprar. Si deberías comprar 2, deberías comprar 3 carbón. O sea que con el mineral de moneda de plata más 30 moneditas podés sacar los 3 sets gratis. ¿Sí? Gratis, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, las moneditas de plata de oro, esas 30 las conseguís con los pases secundarios y demás, ¿no? Y después, obviamente, que tenés que farmear todos esos recursos que figuran acá abajo, más el oricalco, que si no lo tenés que farmearlo o comprarlo también en la tienda acá, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que tenés que elegir un arma. ¿Sí? O los 2 trajes, o 2 trajes y medio, o 2 trajes, o 3 trajes si le pones alguna monedita de oro. Pero no puedes sacar todo. O sea, no es que decir, bueno, yo soy tanque, me llevo el traje de guardián y me llevo un arma. No, tenés que elegir uno u otro. Así que en este caso yo recomiendo, en caso de que no tengas estos trajes y lo querés guardar de colección,
te lleves el de tu clase, claro, obviamente. Pero los trajes estos salieron en el juego, ya estuvieron en un pase de temporada, en el caso de que lo hayas jugado en ese momento. Y esto es algo único, nuevo, que no sabemos si va a volver a salir. Entonces yo iría por el martillo este de la Herrera. Primero, que está muy bueno. Y segundo, de que es algo legendario, nuevo, que está dentro del juego, ¿no? Así que yo iría por el martillo. Pero bueno, vamos a mostrar lo que es la ropa y lo que es el martillo para que ustedes puedan analizar y ver qué le conviene. Bien, y acá estamos dentro de la base, sí, y tengo todos los trajes, ¿sí? Yo estos trajes obviamente que no los compré con el evento, los tengo de, como digo, de la temporada que salieron. Y lo que vamos a estar haciendo primero es ver cómo lucen. Este es el traje de mago, sí, que la verdad, bueno, la verdad que iba hasta a ocultar la mochila y la mascota para que se vea bien, pero es cierto que eso en la OBT todavía no se puede. Pero bueno, obviamente que se ve hermoso el traje, sí, es uno de los más lindos de hasta ahora, bueno, teniendo en cuenta los blancos que están saliendo ahora, pero estos son los que más me gustaron estéticamente, ¿no? Pero tengan en cuenta de que, bueno, yo estoy ahí, si estoy con una clase de mago, tengo 93 de armadura, ¿sí? En cada uno no me da nada de específico. Y después tenemos lo del legendario, ¿sí? ¿Por qué tengo los legendarios? Para que ustedes vean una comparación. Entonces, yo tengo 93 de armadura y 97 de ataque, ¿sí? También que estoy con un báculo de eso, ¿no? Pero si yo me pongo el de legendario de esto, paso a 92 de armadura y tengo un poco más de ataque, ¿sí? Fíjense que el ataque subió, la armadura bajó a 92. Pero este lo que tiene que me aumenta la salud máxima, así que bueno, yo no tengo la salud máxima en este momento. Sí, baja un punto la armadura, pero me baja el daño. ¿Por qué me baja el daño? Porque este tiene un 7% más de daño, tengo más salud, tengo resistencia al daño y resistencia a la ballesta. Así que obviamente que entre el traje morado este de mago y el traje legendario, obviamente que me quedo con el traje legendario, ¿sí? Como digo, estos trajes no dejan de, por más que estén hermosos y por más que sean casi exclusivos, no dejan de ser un traje morado, ¿sí? Y como traje morado ya están fuera de pelea, ¿no? Lo mismo, vamos a ponerme este. Fíjense que obviamente que también, como digo, se ve hermoso, brutal. Tengo 61, pero porque no tengo la clase, vamos a poner una clase de arquero. Y bien insano con mi arco gris. Entonces lo mismo, ¿sí? Fíjense que tengo 102 de armadura. El traje lo mismo, sí, lo único que te da es la armadura, pues, por especificación. El traje, como digo, también se ve hermoso. Pero fíjense, de 102 y de 15 vamos a ver cuánto pasamos. 104 y 15.6, ¿sí? El ataque subió 15.6. No, este no me da ataque. El ataque queda igual, lo único que me da es un poquito más de armadura. Tengan en cuenta de que este traje hace que los enfriamientos sean más rápido. Recibo menos daño de ataque en sigilo. Armadura extra me da. Y bueno, entonces obviamente que lo mismo. El ataque es igual, pero me da un poco más de armadura. Obviamente que me quedaría con el traje legendario una vez más, ¿sí? Pero obviamente que estéticamente, como digo, me gusta más el de persecutorio, ¿no? Y vamos a ver el traje de guardián. Que para esto me voy a poner la masa nueva, así ya de paso la vemos. La masa está de más decir que es hermosa. El martillo este, miren lo que es ese martillo, boludo. Y el traje, obviamente lo mismo, sí, me encanta el traje de este tanque. Fíjense que tengo 121 de armadura y 113 de ataque, ¿sí? 121 y 113. Me pongo esto, pasamos a 131 y el ataque sigue igual. ¿Por qué? Porque este me da más salud, me da armadura extra de resistencia al daño del área y los efectos de control duran un poquito menos, ¿sí? Obviamente lo mismo, el traje es mejor, pero este se ve más lindo, ¿sí? Y lo que es el martillo tiene, al atacar aplica un efecto de un 4% de ignorar la armadura, o sea que le ignoras la armadura del enemigo, de un 10%, un 4% y dura 10 segundos y se puede acumular hasta 5 veces, o sea son 4, 8 y 8, 16 o hasta un 20% de ignorar la armadura. Y cada 3 ataques aturde al enemigo durante un segundo y aplica un 30% de probabilidad de que falle. O sea, no solamente que lo aturdís, sino que haces que pueda fallar el ataque. La verdad que está brutal el traje este, lo vamos a ir a probar a una zona. Y bueno, obviamente como le digo, el traje es increíble, ¿no? Bien gente, estamos acá en zona probando, entonces el mazo me puse en sanador y una clase así para ver el daño
el daño neto del arma sin en tanto efecto de montura y todas esas cosas, ¿sí? En 61, que es lo que pega esto, sí, daño 61, como digo, estoy viendo el daño neto del arma sin ver el efecto que se le puede agregar por la clase, después lo voy a probar con clase. Y fíjense, ahí ya pegamos dos, ahora el tercer golpe debería stunear y hacer lento o hacer que el enemigo pueda fallar, a ver. Sí, fíjense, lo stuneamos. Y no solamente que le bajo la armadura, sino que hago que el enemigo pueda fallar. Y ahí falló. ¿Sí? Eso es este tema de acá. Que cada 3 ataques aturde al enemigo y le aplico un 30% de probabilidad que falle el efecto. Y después el tema de ignorar la armadura. Así que cada atacar implica un tema de que puedo ignorar la armadura. ¿Sí? Me voy a curar. Bueno, vamos a buscar un gigante. Bueno, a ver. Este sería el segundo ataque. Y este sería el tercer ataque. Tercer ataque y ahora viene el del stun, a ver. Ah, no, no es seguro cada 3 ataques entonces. A ver si este lo stuneó. Fíjense que se le acumula el ataque. Sí, fíjense que arriba de la cabeza le aparece un escudito rojo. Eso es lo que le voy acumulando el tema de la armadura. Sí, bueno, esto los mato de una. Pero con el gigante se puede ver bien que le voy acumulando el tema de la armadura. Así que le voy descontando. Así, fíjense en arriba de la cabeza del gigante. Ahí le aplico 4%, 8, 12... Y bueno, murió. Sí, pero arriba de la cabeza se le ve el escudito rojo. Ese que se va sumando es la primera habilidad que es este tema de que le aplicas un 4% de ignorar la armadura. El primer golpe, escudo al 1, 4%. Cuando sube el 2, 8%. Y así hasta 5 veces, que sería un total de 20% de ignorar la armadura, ¿sí? Y después cada 3 ataques aturdir al enemigo. Que eso no sale cada 3 ataques, ¿sí? Porque si no, fíjense que ahí salió. Si no, ahí debería estar 1. Sí, yo pensé que era cada 3 fijo, pero fíjense, ahí vamos 2. Vamos a pegarle a este 3. Y ahí salió, ¿sí? Pero ahí ya salió 3, entonces ahora 1. A ver, 2, 3. Y este debería ser el ataque número 4. Y no salió. Por eso le digo, yo pensé que era 3 ataques y salía sí o sí eso, pero bueno, no está saliendo. Y bueno, vamos a ponerme en la clase para ver qué tanto daño puedo hacer con un duelista y con este mazo, ¿no? De 61, que era el daño básico. Vamos a ver un crítico de cuánto metería. 258 y básico de 128. Pero imagínense que un duelista con este mazo, que el duelista ya con el gancho lo que hace es que te stunea y después te hace el daño del veneno, más la arena esta de duelista donde aumento el daño, y si a ese daño que aumento con la arena de duelista le sumas la armadura que te voy a estar ignorando y la probabilidad de que te puedo llegar a stunear, o sea, yo te tiro el gancho, tiro la arena, vos estás estuneado ahí adentro, yo te estoy sacando armadura, al mismo tiempo yo tengo más daño y al mismo tiempo una vez que se te pase el stun, ya te voy a meter 3 golpes y el cuarto o quinto golpe que te ponga puede ser que te aturda también el mazo. La verdad que vamos a tener que empezar a ver duelista con este mazo en la zona, ¿sí? Igual yo recomiendo conseguir este mazo antes que la ropa y guardarlos de modo de colección hasta que podamos conseguir más o ver si salen en otro lado. Así que nada, gente, espero que les haya servido el video. Tengan en cuenta entonces eso, que de momento solamente van a poder conseguir entre 18 y 21 carbón, salvo que compren con monedas de oro. Eso es algo que no me gusta del evento. La verdad que el evento me parece increíble, me gusta mucho.
Lo único que no me gustó es que metan un límite con el carbón que podemos comprar con plata. O sea, la plata yo me la gané honestamente, no la robé a nadie y me hubiese gustado que podamos comprar más carbón para poder fabricar o crear más cositas con eso. Pero bueno, nada, una F ahí. 21 de carbón máximo si aprovecharon todos los días, si no 18. Y esto se van a tener que elegir entre el arma o un traje o dos trajes de ropa, ¿sí? Espero sus comentarios, que eligen ustedes, armas o la masa. Así que quiero leerlos y nos vemos esta noche en directo 21:30 Argentina. Un abrazo grande, se cuidan. Chao, chao.